Bueno, entonces habíamos dicho que entrábamos a Weka, usábamos el explorador, decíamos que hay varias opciones, el explorador, el experimentador y demás, pero la que vamos a utilizar acá es el explorador. En explorador entrábamos a abrir un archivo y en Dataset escogemos el dataset de Classification Draw, que fue el que abrimos, ¿qué días? ¿Sí? Igual en el lado derecho decíamos que aparece pues las opciones de preprocesar, clasificar, que es la tarea de clasificación, clustering, que es la tarea de agrupamiento por similitud o clustering, la tarea de reglas de asociación, una tarea que digamos es intermedia como la descripción y como la detección de valores atípicos, que se llama la selección de atributos, y después una pestañita de visualización que complementa la parte de preprocesamiento pues para analizar los datos. Yo le di clic aquí por Open File, busqué el archivo y lo abrí, ¿de acuerdo? Cuando lo abrí, me apareció en la parte central, en la parte izquierda, el nombre del archivo, él lo llama relación, el número de filas, registros o tuplas, que en este caso son 200, me dice que en total hay 7 registros, y bueno, y por ahora los pesos, que eso no lo vamos a mencionar en este momento, pero que en este momento corresponde a que cada instancia tiene un peso de 1. Después viene la descripción de los atributos, en este caso pues aparecen los 7 atributos, están la edad, el sexo, presión sanguínea, colesterol, sodio, potasio y droga. Miramos acá en droga y hay 5 drogas. Esta clase, este atributo es el atributo de clase o el atributo objetivo, es decir, es por lo que yo quiero hacer la clasificación. Recuerden que estamos manejando un ejemplo en el cual vamos a querer clasificar cuál droga le sirve más a una persona frente a una enfermedad en particular. El test de drogas que se hizo sobre 200 personas a las cuales se les tomaron esos datos, edad, sexo, presión sanguínea, colesterol, sodio y potasio, y se determinó para esas 200 personas cuál fue de las 5 drogas la que mejor les sirvió, ¿sí? O la que les sirvió. Esa droga quedó registrada allí y después lo que queremos hacer es identificar un conjunto de reglas que nos permitan a nosotros a futuro, para otras personas, poderle asignar la mejor droga, ¿de acuerdo? Recuerden que, por ejemplo, una droga, digamos para una enfermedad pueden haber 5 drogas, por ejemplo, no sé, tengo glaucoma, hay diferentes gotas que les echan para prevenir que la tensión se les aumente y les rompa el nervio óptico y entonces quede ciego. Entonces, por ejemplo, hay varias drogas de esas o varias goticas que tienen ciertos tipos de medicinas, pero si tú te pones una gota, de pronto tu cuerpo no la lleva muy bien, te empiezan a dar, no sé, calambres y bueno, un malestar muy fuerte. Te cambian a otra medicina y esa sí te funciona. Entonces la idea un poco es lo mismo, identificar de un conjunto de drogas cuál puede ser la que mejor te hace a ti, ¿cierto? Te resuelve el problema, pero además no te genera como consecuencias raras. Entonces tenemos esta información, también vimos esa información en el archivo ARFF, ¿recuerdan? Que básicamente es un archivo de texto en donde tiene al principio la descripción de cuáles son las columnas y tiene después los datos. Acá también podemos verlo en forma tabular, le doy clic aquí en Edit y yo aquí pues puedo ver el contenido del archivo, los datos y pues puedo modificarlo si quiero, ¿de acuerdo? Cosas que alcanzamos a mencionar en la clase anterior. Si yo solamente tuviera esta información acá de gráfico de la clase y me dijeran, llegó un nuevo paciente, usted solamente tiene este histograma con estos datos, le dicen qué droga le va a asignar, pues ya decíamos, no, pues yo le asigno la droga Y, porque la droga Y en este caso tiene 91 personas a las que le cayó bien de las 200. Entonces quiere decir que tiene una probabilidad casi del 50% de que le vaya bien, ¿sí? Mientras que si yo le pongo la droga B, que en este caso solamente le sirvió a 16 personas, quiere decir que solo al 8% de las personas le funcionó, pues si llega un paciente y yo le asigno de primera la droga B, pues va a tener mucha más probabilidad
de que le haga daño o que le genere consecuencias no apropiadas para él. Entonces, lo primero que uno hace en un proceso de minería de datos es hacer un proceso de análisis de las tablas. Por ejemplo, aquí la edad quiere decir que hay niños entre 15 y 74. Recuerden que al lado derecho nos muestra el gráfico del histograma de la columna de edad frente al número, a las clases. En este caso la clase es la última columna, que es la droga, y es la selección aquí por defecto. Si por alguna razón su dataset no tiene la columna objetivo como la última del dataset, pues tiene que pasársela aquí dándole clic para decir, ah, mire, la clase es droga, sí, la variable objetivo es fulana de tal. Entonces, aquí decíamos también otras cosas, decíamos que de 15 a 44.5 años, ninguno tuvo la droga roja, ¿cierto? A ninguno le sirvió. Pues si llega un muchacho de 18 años enfermo, pues no le voy a poner la droga de color rojo, que en este caso la droga de color rojo corresponde a la droga B, ¿sí? No tiene sentido, porque a nadie le está funcionando, ¿de acuerdo? Entonces, este tipo de gráficos, por ejemplo aquí el género versus la droga, la presión sanguínea y demás, deben ser analizados, deben ser revisados, porque allí yo puedo empezar a encontrar cosas que se esperaría de una u otra forma, al final del proyecto de minería de datos deberían aparecer, ¿sí? O sea, yo tengo que aquí como ir encontrando cosas manuales para de tal forma, al final cuando yo vea los resultados del proyecto de minería de datos, me dé cuenta, ah sí, yo ya me había pillado eso, ¿sí? Pero pues obviamente mucho más estructurado, ¿de acuerdo? Eso es fundamental. También es fundamental esta pestaña de visualización. En esta pestaña de visualización se cruzan todas las variables del dataset o de la vista minable. En este caso la vista minable tiene, por ejemplo, la edad la cruza contra sodio, y aquí ya puedo ver, ahí di clic y puedo ver en más detalle la imagen del cruce de edad versus clase, ¿sí? Aquí está la edad en el eje X, aquí está el potasio en el eje Y y internamente con colores pues se puede ver las drogas. Abajo está la nomenclatura de cada una de las drogas. Entonces uno podría encontrar aquí zonas específicas como por ejemplo esta parte de aquí abajo. Fíjense que con bajo valor de potasio pareciera que hay mucha certeza de que la droga, sin importar la edad, simplemente por tener bajo el potasio, la droga que sirve es la rosadita, que es la droga Y, ¿de acuerdo? Entonces ese tipo de cosas uno las puede ir analizando. Bueno, aquí grafican todo contra todo, y si uno por ejemplo encuentra relaciones como estas, que son relaciones lineales, que no sean entre la misma variable, en este caso la variable potasio contra potasio, pues obviamente es lineal, pero si uno encuentra una relación de dos variables distintas que tienen una relación lineal, pues bueno, alguna puede estar sobrando, ¿sí? Ejemplo de eso, no sé, el consumo de minutos a celular y el valor de lo que tú pagas de celular. Si tienes un plan que no es plan de tarifa plana, sino pagas por minutos, pues es obvio que entre más minutos hablen, más pagues, ¿cierto? Entonces lo que normalmente uno termina dejando es la variable cruda, la variable independiente, no la variable dependiente. En este caso uno eliminaría la variable del costo de las llamadas y dejaría solamente el de número de llamadas. La mayoría de los casos, en la mayoría de los casos se deja la variable independiente, pero eso no es regla y lo vamos a ver justo en este ejemplo. Bueno, digamos que la primera fase, recuerden en el proceso de CRISDM, la primera fase es comprensión del negocio. La segunda fase, el análisis exploratorio de los datos. La tercera fase es la preparación de datos. Entonces, eso normalmente se hace en Weka. Las únicas opciones que tenemos son esa pestaña de preprocesar, la pestaña de selección de atributos y la pestaña de visualización. Y en algunos casos se utilizan algunas técnicas de clasificación como para cubrir esas tres áreas. Como se dan cuenta, pues la herramienta en eso es bastante limitada.
Entonces uno termina usando Excel, termina usando RapidMiner, bueno, diferentes paquetes que le permitan a uno hacer el preprocesamiento. Si los datos están en una base de datos como SQL Server, Oracle y demás, pues uno allá hace celes, group bys, demás, para tratar de ir analizando los datos. Bueno, aquí está el resumen de las opciones que tiene allí el Weka, el resumen del archivo ARFF, y nos vamos a la primera tarea, la tarea de clasificación. Bueno, recuerden, la tarea de clasificación es identificar un registro nuevo a qué clase pertenece. Dábamos un ejemplo de soy cliente de créditos hipotecarios en un banco y pues me quieren identificar como que va a pagar bien o va a pagar a la mala, ¿cierto? Básicamente, ¿por qué? Porque con eso yo puedo ya definir reglas mucho más apropiadas para poder tomar decisiones como banco y disminuir mi riesgo. Otros ejemplos, mire, clasificar los ingresos. Alcanzábamos a hablar de que si yo soy un banco y le pido a las personas que me traigan información para hacerles un préstamo, pues yo les puedo pedir el salario, ¿cierto? Y me lo tienen que dar porque pues si no, no le presto, ¿sí? Pero si yo soy el Éxito o Jumbo o el que sea, pues yo pido esa información y los clientes no me la van a dar tan fácilmente. Entonces yo puedo tomar información que tengo, que le pido a él, que él sí la da sin digamos, poner tanto problema, y tratar de con esa información estimar cuáles son los tipos de ingresos de esa persona, si son altos, si son medios o si son bajos, ¿sí? Entonces, en este caso, la variable objetivo es clasificar los ingresos. Yo no estoy estimando específicamente lo que yo esperaría que él se gane, sino simplemente un rango, los altos, los medios y los bajos, ¿de acuerdo? Determinar si una operación específica con tarjeta de crédito es fraudulenta. Si ustedes tienen tarjeta de crédito o han escuchado a sus padres con tarjeta de crédito, de pronto se habrán dado cuenta que los bancos ahora ofrecen unas especies de seguros. Y esos seguros básicamente tú los pagas, pero por debajo te ponen, digamos, un software de vigilancia de tus transacciones. Entonces, por ejemplo, yo entro y compro cosas, no me llaman, no dicen nada, pero si hay una transacción o entro a un sitio al cual yo nunca, como que mi perfil no encuadra que yo compre allí y compran, me llaman o me mandan un mensaje por el celular, usted está haciendo una transacción y tal, por favor, confirme que es suya, ¿sí? O por el contrario, me dicen, si no es suya, si es suya, tranquilo, si no, llámenos. Entonces, ¿qué pasa? Ellos por debajo están llevando un log de todas mis transacciones y saben cuáles transacciones mías son buenas y cuáles transacciones son malas. Y por ejemplo, cuando yo, con ese seguro, yo hice un viaje a México, volví y estando aquí, cuando empecé, no sé, como a las 4 de la mañana, mandaron muchos mensajes, yo me desperté y lo primero que dije como 50 mensajes y llame urgente, entonces yo llamé y me dijeron, no, tranquilo, todos estos movimientos se anularon, no se le aceptaron, y era que me estaban tratando de vaciar la tarjeta de crédito en México, ¿sí? Entonces, ese tipo de servicios, pues, ¿cuánto le ayudan a un banco? Porque tú puedes estar pagando el seguro, ¿sí? Pero pues igual, si la plata se pierde, el banco le toca mirar cómo responde con eso, se la pedirá al seguro, lo que sea, pero el seguro casi que son ellos mismos o un conjunto de bancos que están teniendo como esa reserva. Entonces, ponen el servicio, uno paga el seguro, pero realmente nunca lo va a hacer efectivo porque ellos tienen las medidas para eso. Bueno, eso con respecto al tema del dinero, obviamente uno está más tranquilo. Otro ejemplo, ubicar a un estudiante en un track específico de cursos de acuerdo con sus habilidades. Por ejemplo, nuestros cursos en las parrillas de electrónica, de sistemas, de automática en general son bastante rígidos, tienen prerequisitos, correquisitos y demás. Si tú tuvieras un plan de estudio que es mucho más flexible, las personas podrían entrar, hacérseles como un análisis de su formación y demás, y con eso identificar que no, este muchacho no tiene que arrancar viendo cálculo 1, cálculo 2 en ese orden específico, sino que ahorita debería tener más énfasis a circuitos, a no sé qué materias, y cálculo 1 dejémoslo en el siguiente, o lo contrario, ¿sí? O sea, que se adapte de acuerdo al perfil de cada uno de los usuarios. Inclusive, eso mismo funciona dentro de un curso. Si yo tuviera todo un curso
digamos, en modo online, por pedacitos, por clases muy pequeñas, el orden no necesariamente tiene que ser el que puso el profesor, sino más bien el que le sirve al estudiante, de acuerdo a sus saberes previos. Si él ya sabía ciertas cosas, pues no se le muestra, y digamos, los objetos de aprendizaje que se le presentan en un orden distinto a cada uno de los estudiantes de acuerdo a sus requerimientos. Determinar si otorgar una hipoteca es una buena o mala opción, es el ejemplo que hemos trabajado. Determinar si una enfermedad particular está presente, un conjunto de síntomas y mirar si realmente esa enfermedad está presente o no. Identificar si un determinado estado financiero indica una amenaza de terrorismo. Pues todos de pronto hemos escuchado en algún momento algunas frases de Clinton después de lo que pasó con las Torres Gemelas. Decían que si hubieran utilizado toda esa capacidad de cómputo que tienen en esas granjas de servidores las agencias de inteligencia en Estados Unidos para hacer, digamos, un seguimiento de las transacciones de las personas, se hubieran dado cuenta que lo que iba a suceder era una acción de terrorismo y hubieran podido evitarla. De esto, en la universidad, ahorita yo no sé si la universidad tiene el servicio de e-library o e-libro. ¿No lo tienen? ¿No saben? ¿Biblioteca? ¿Poco biblioteca? En biblioteca hay unos accesos, así como hay acceso a Science Direct y a ProQuest y a otros. Había una, no sé si ahorita existe todavía, que se llama e-libro, y allí hay muchos libros que se consiguen de minería de datos para terrorismo, muchos, ¿sí? De hecho, yo en el archivo que tengo de libros hay algunos. Determinar el tipo de medicina más adecuada para un paciente, que es el ejemplo que estamos tomando ahorita. De hecho, hace unos años, una profesora que fue a Brasil a hacer su maestría, ella trabajó consiguiendo los exámenes que le hacen a las personas que tienen problemas de túnel carpiano, ¿sí? So, le hacen un examen, le toman unas medidas, bueno, un montón de cosas. Y ella tomaba eso, cada examen de cada persona, registraba todos los valores del examen y al final registraba a esa persona qué le sirvió, si le sirvió ir a cirugía o si le sirvió simplemente fisioterapia, ¿sí? Recogió información de muchas clínicas en Brasil, tomó esa información e identificó con unas reglas cuáles eran las formas de definir si una persona nueva que llegaba con el resultado del examen debería mandarse a fisioterapia o debería mandarse a cirugía, ¿sí? Entonces hay muchas aplicaciones de eso. ¿Qué se utilizan allí? Muchas cosas, redes neuronales, árboles de decisión, los vecinos más cercanos. Bueno, ahí es donde más hay técnicas para resolver problemas de clasificación. De hecho, hay una herramienta que se llama CART, como uno de los árboles que vamos a ver, que solo sirve para resolver problemas de clasificación. Básicamente, por lo que les decía, la mayoría de proyectos de minería de datos, como el 80-85%, están relacionados con problemas de clasificación. Entonces, vamos a ver en Weka varias cosas. Primero, cuando yo estoy utilizando Weka para un proyecto de minería de datos y cualquier otra herramienta, yo lo primero que tengo que hacer es establecer la línea base. La línea base en este caso ya la establecimos. El 0R para nosotros, o el clasificador 0R, es el clasificador de máxima frecuencia por clase. En este caso, nuestra clasificación es droga Y, basado en que es la que tiene mayor frecuencia. ¿Cómo hago eso automáticamente? Vengo aquí a clasificar. Aquí por defecto está el clasificador 0R y le digo, corra, inicie. Este clasificador en este momento de una vez me muestra aquí que la decisión que toma es droga Y, que el número de instancias, filas o registros bien clasificados es 91, que corresponden al 45.5% de los datos, porque son 200, y bueno, alguna información adicional, como unos datos aquí relacionados con precisión, recuerdo, la rata de verdaderos positivos, la rata de falsos positivos y demás. Una matriz que llamamos la matriz de confusión, que también nos permite hacer algunos análisis y sobre la cual se toma esta matriz para sacar todos estos datos. Eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, vamos a hacer
un poquito más inteligentes. Y yo espero que al ser un poquito más inteligentes metiendo un clasificador, el que sea, pues tendría que tener un número de instancias correctamente clasificadas superior a 45.5%, ¿cierto? Obligatoriamente, porque pues si no, pues no estoy haciendo nada. Entonces vamos a colocar un clasificador que está aquí. Entré a la pestaña clasificador, aquí hay varias clases, voy a entrar a árboles y voy a entrar a ver el J48. El J48 es un árbol de decisión, el nombre, digamos, original es C4.5 y aquí en Weka lo llamaron J48 porque es la implementación del C4.5 con algunas pequeñas variaciones. Le decimos correr a ese algoritmo. Ese algoritmo, el J48, ya nos da un 92.5% de instancias correctamente clasificadas. Es decir, solamente se equivoca en 15. Agarra bien 185. ¿Sí? Si yo quiero ver el árbol, lo puedo ver aquí en modo texto, que sería este árbol. ¿Sí? O lo puedo ver dando clic derecho aquí sobre trees y le digo visualizar árbol. Un árbol de decisión, ¿qué es? Básicamente unos nodos de decisión que me llevan hacia unas variables de clase. Entonces, por ejemplo, aquí en esta parte de arriba, ahí la que está señalada, dice si el potasio es menor que tanto, pero si el potasio es menor que tanto, o sea, realmente la regla es si el potasio es menor de 0,037, ya, de plano, dele droga Y. Hay 56 registros que van a coincidir con eso, de los 256 coincidieron. Y no hay ningún error, el 0 que aparece ahí después es el número de errores, no hay ningún error. ¿Sí? Entonces, si tomamos otras líneas, por ejemplo aquí diría, si en la línea del lado derecho estaría, si el potasio es mayor de 0.055 y demás, y en este caso la presión sanguínea es normal, pues asígnele la droga X, 28 registros cumplieron con esa y 0 tienen error. ¿Sí? Entonces, ese tipo de presentación tiene muchas ventajas y sobre todo en el área clínica. Si tú puedes lograr un tipo de árbol así y se lo presentas a un médico, pues el médico queda muy feliz. ¿Por qué? Porque no solamente él le clasificó, sino que además le dice cómo lo hizo. ¿Sí? En otras áreas de aplicación lo único que nos interesa es que clasifique y ya. De pronto no nos interesa cómo lo hace. Entonces, técnicas como las redes neuronales, las máquinas de soporte vectorial y demás, que son muy complejas y difíciles de entender, inclusive una red bayesiana ingenua, pues tiene su enredo para un cliente o un usuario de minería de datos. Esas técnicas pues nos sirven para ayudarnos en el proceso a darnos cuenta de cómo ir mejorando la calidad de estos otros clasificadores que pueden ser más expresivos o más fáciles de entender para los clientes, ¿de acuerdo? Pero pues en cada proyecto tú definirás, necesito más precisión, no me importa explicación, o necesito más explicación y puedo perder un poquito de precisión, pero que me explique bien cómo hace las cosas. Entonces eso ya lo definiré yo. Bueno, esto funcionando bien la visualización, se puede ver más grande y más detallado. Bueno, resulta que yo les decía en la clase anterior, uno no debe pegarse a un clasificador, ¿cierto? Y les enseño el J48 porque de plano es el más bonito, el que más explica, el más sencillo, pero pues si me llegan a un trabajo de minería de datos diciendo, no, yo corrí solo J48, pues mal, ¿no? Porque la idea es que cubras varios y con todos vayas aprendiendo y al final vayas afinando cuál es el mejor clasificador y cómo deben tener los datos y demás. Voy a correr otro clasificador, entonces voy aquí a Choose y escojo en redes bayesianas y voy a coger el que se llama Naive Bayes. El Naive Bayes o Naive Bayes es un clasificador bayesiano, pero que el naive es de ingenuo. Quiere decir que él no asume correlación entre todas las variables del dataset.
el teorema de Bayes sí nos permitiría definir que una variable influye en otra y la otra en la variable objetivo y así sucesivamente. Este no influye ninguna entre ellas, sino todas en forma directa con la variable objetivo. Entonces yo la voy a decir así: corra, listo, corra, corrió, y en este caso el Naive Bayes me da una cantidad de 171 instancias correctamente clasificadas, que es menor al valor que yo obtengo con el J48, ¿de acuerdo? ¿Sí? Bueno, entonces vamos a hacer una cosa. Si eso sucede, si eso está sucediendo solo entre estas dos, los datos son los mismos, ¿por qué no deberían estar más cerca una de la otra? ¿Sí? Entonces resulta que hay algunas técnicas que son sensibles a ciertas situaciones, ¿sí? Entonces uno tiene que como ayudarles a las técnicas a que sean mejores, y voy a mostrarles cómo una técnica que no es tan sensible a un problema que tiene este dataset puede lograr resultados espectaculares. Vamos a entrar aquí a Choose y aquí vamos a escoger en funciones a un perceptrón multicapa, que es una red neuronal de 3 capas: entrada, oculta, salida. Él por defecto asigna los números de nodos en la capa oculta, y pues vamos a correrlo así nada más, no vamos a entrar a los datos. Se demora un poquito más el entrenamiento, y vamos a mirar el resultado de la clasificación. Resulta que en este caso este clasificador nos da 199 registros bien clasificados y solo se equivoca en uno, o sea, 99.5% de precisión. Entonces, si yo necesito precisión, pues ya, es ¿cierto? Pero pues en el escenario que nosotros estamos manejando es con médicos, y ellos necesitan la explicación porque quieren saber por qué se tomó así, porque quieren además enseñarle a los nuevos médicos o a los estudiantes de medicina cómo hacerlo. Entonces tendríamos que tomar esta información y darnos cuenta de que algo está pasando en el dataset que no pueden resolver los otros clasificadores. Bueno, yo puedo venir y decirle al médico: ve, médico, miremos aquí este árbol y miremos qué está pasando, al experto, ¿no? Y el experto me dice: ve, pero ustedes, ¿por qué tienen el potasio como por separado y el sodio por separado? Nosotros normalmente miramos, o lo que nos interesa es la relación entre el sodio y el potasio. Una pista, ¿sí? Pudo haber sido que el experto del área me dio la pista. Pudo haber sido que yo vine en la parte de visualización y miré, por ejemplo, sodio contra potasio. Miré aquí este dataset. Si ustedes miran este dataset, podrán observar que la mayoría de datos que están por encima de esta línea ficticia que estoy pintando acá, o que estoy trazando acá, por encima de esa línea, todos son rosaditos, ¿cierto? Todos son droga Y, ¿sí? La mayoría de clasificadores generan reglas que son paralelas al eje, es decir, en este caso el eje de aquí creo que es sodio. Entonces los clasificadores dicen: ah, no, si el sodio es de 0.5, para allá tal cosa, para acá tal otra. 0.5, pero aquí le quedaron mezcladas y aquí le quedaron mezcladas, ¿sí? Ah, no, el potasio de 0.7 para acá, pero aquí le quedaron mezcladas y aquí le quedaron mezcladas, ¿sí? No hace una partición que sea en diagonal, ¿sí? No lo hace. La mayoría de clasificadores no hacen eso. El J48 no hace eso, el Naive Bayes tampoco y demás. Pero las redes neuronales sí lo hacen. Entonces, pues hagámosle nosotros peguémosle la ayudadita. Entonces, ¿cómo le pegamos la ayudada al clasificador? Nos venimos aquí a preprocesamiento y vamos a agregar una nueva columna que sea el resultado de la división de esos dos campos, ¿sí? Entonces yo me vengo aquí a escoger, me vengo aquí a filtros, me vengo aquí a no supervisados, me vengo acá a atributos, diré, y le digo agregar la expresión.
Le doy clic aquí en lo blanco, mire, aquí cuando yo doy clic aparecen los nombres de los métodos que yo voy a correr. En esa cajita yo puedo darle clic y allá lo personalizo, ¿sí? Entonces aquí voy a personalizar. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué expresión voy a hacer? Voy a coger el atributo 5 y lo voy a dividir en el atributo 6. ¿De dónde saqué el 5 y el 6? Fíjense que al lado izquierdo, aquí donde está sodio y donde está potasio, dice 5 y dice 6, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, ya estoy diciendo que voy a dividir el 5 en el 6 y le pongo un nombre a esa columna. El nombre que le voy a colocar es sodio dividido K. No sé, ¿sí? El nombre que yo quiera. Le doy OK. Hasta ahí solamente definí cuál es el comando que voy a correr. Si ustedes miran acá, aquí aparece adicionar la expresión A5 dividido en A6 y el nombre. Ahora sí le digo aplíquelo, o sea, corra. Corrió. ¿Qué pasa? Me agregó la columna al final, me colocó aquí valores y demás. Si yo quiero ver esa columna en comparación con la clase, como la clase ya no es la última columna, me toca estar aquí viniendo y diciéndole, no, mire, es la última, es aquí, es drogas. Y entonces allí ya se ve. Y fíjense que ahora se ve la división casi lineal, ¿cierto? Si yo cojo esa columna, sodio sobre potasio, y yo parto de este punto para allá, todo ya es rosadito. Le ayudé al clasificador, ¿sí? Miremos a ver si es verdad que le ayudé. Porque empecemos con el que tiene más problemas, que es el Naí Valles. El Naí Valles tiene una calidad muy baja, de 85. Entonces vamos a correr ahora el Naí Valles. Entonces nos venimos acá, le decimos Valles, y no me aparece habilitado. Pero ¿cómo así? Claro, recuerden, la variable, la última columna nos quedó ahora fue la que acabamos de meter. Esa columna es continua y estamos en un proceso de clasificación, debería ser discreta o categórica. Entonces venimos acá y decimos, sí, tiene razón. La variable es droga, esa es la variable objetivo, droga. Y ahora sí venimos otra vez, escogemos acá, venimos a Naí Valles, lo podemos escoger y lo ejecutamos. Entonces miremos cómo le va a Naí Valles. A Naí Valles en este caso pasó de 85.5 a 90%, mejoró, ¿cierto? Miremos J48, ¿cómo le va ahora a J48? Entonces, venimos acá, venimos a árboles, venimos a J48 y lo corremos. Y vamos a ver, J48 nos dio 99%, y lo mejor, un árbol chiquito, sencillísimo, comparado con el que habíamos visto antes, ¿recuerdan? Fíjense de una cosa muy importante. El primer divisor del árbol es la relación de sodio sobre potasio. Si esa relación es menor que 14, bueno, vienen estas preguntas, pero si es mayor de 14, droga Y, que era lo que ya veíamos en el gráfico. Había un punto en donde de ahí para allá todos eran droga Y. Y después empezó a tomar presión sanguínea, edad y colesterol. Pero fíjense que acá no aparece sodio solito. La columna no la hemos quitado, allá está la columna sodio solito. No aparece la columna potasio, ¿cierto? Y no aparece, ¿cuál otra? No, creo que son esas dos, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Este algoritmo J48, él solito hace selección de atributos, es decir, escoge los atributos que le sirven, las columnas que le sirven. Las que no le sirven, pues no las tiene en cuenta, ¿sí? De pronto, si usted deja columnas, muchas columnas que sobran, pues él las va a desechar, y la consecuencia básicamente es que se va a demorar un poco más corriendo, porque él está corriendo y desechando, ¿sí? Si usted ya se lo pasa con las columnas que son, pues se va a demorar un poquito menos, pero el resultado pues en general va a ser el mismo, ¿de acuerdo? Ahora, eso no pasa con el Naí Valles. El Naí Valles o el Naí Bayes
tiene un problema, y es que él sí es sensible a que le dejen columnas que como que no sirven o que son redundantes. Y en este caso esas columnas son redundantes porque yo ya tengo una columna sodio-potasio, la división entre sodio y potasio, y tengo aparte las de sodio y potasio. Ahorita en el ejemplo anterior yo les decía, si yo tengo el costo de llamadas de celular y los minutos de celular, pues yo dejo los minutos, que es la variable base, ¿cierto? Normalmente. Pero en este caso no vamos a dejar la variable base porque nos interesa más la relación de sodio-potasio porque hace esa división en diagonal que solo los valores de sodio y potasio. Entonces vamos a venir aquí a la línea de al tab de preprocesamiento, vamos a escoger sodio, vamos a escoger potasio y vamos a quitarlos de la vista minable, los remuevo. ¿Listo? Vengo otra vez aquí a clasificación, corro el J48, tengo que venir y decirle aquí otra vez, la droga es la variable de clase, corro, miremos los resultados, siguen siendo los mismos resultados del anterior, ¿cierto? Se equivocó en 2, pero si miramos el Naive Bayes, en este caso el Naive Bayes que está aquí, y le decimos corra, el Naive Bayes iba en 90, ¿no? Y alcanzó a subir a 96.5, solamente porque quité las columnas que no servían, ¿sí? Entonces, de este proceso que yo estoy haciendo ahorita, tiene que quedarles claro varias cosas. Yo no usé un solo dataset, un solo algoritmo, ¿cierto? He utilizado en este caso 3 para el ejemplo, pero pues la idea es utilizar más dependiendo de la situación, pero no pegarme a uno solo. Yo al principio cuando hacía los cursos de minería, yo les mostraba mucho el J48 por lo sencillo, ¿no? Entonces se pegaban como al J48. Después apareció un clasificador que es un Random Forest, que es como muchos árboles para tomar una decisión, y es mejor. Entonces todo era Random Forest. No, o sea, uno no puede ser, ¿cómo se dice? Como tan apegado a una sola técnica. Tiene que estar vigilándolas todas y mirando cómo aprovecha cosas, como lo hicimos acá, ¿cierto? Una nos dio ideas de cosas que se podían hacer para mejorar las otras. Otra cosa que es importante, siempre tengo que hacer una línea base, siempre, ¿sí? Yo tengo que por lo menos correr el 0R para saber qué es la mínima inteligencia que yo podría, digamos, cuál es la mejor decisión que yo podría tomar con la menor información posible, ¿sí? Con el objetivo de que cuando hago lo demás, pues yo vea que estoy ganando, que estoy pasando por encima del valor mínimo, esa línea base, ¿de acuerdo? Además, cada algoritmo tiene su idiosincrasia o su forma de ser, o sus fortalezas y sus debilidades, ¿sí? Entonces, pues yo tengo que tratar de ir como teniendo en cuenta esas fortalezas y esas debilidades para tratar de, cuando lo ejecuto, pues no exponerlo a debilidades, o sea, donde yo sé que le va a ir mal, ¿sí? ¿Cómo arreglo las cosas para entregárselas bien? Básicamente, en las primeras etapas, cuando usted hace la comprensión del negocio, el análisis exploratorio de datos, la preparación de los datos, usted está haciendo todo para que a los algoritmos les entre buena información. Porque el algoritmo puede ser el más potente, redes neuronales, deep learning con 100 capas intermedias, usted puede tener una granja de servidores, la machera, pero si usted le mete basura, pues lo que va a obtener es basura, ¿sí? Sus datos tienen que estar, digamos, bien organizados para que los algoritmos puedan entregarle información valiosa, ¿ok? Bueno, vamos a abrir otro dataset. El otro dataset se llama... no, mentiras. Antes de eso, quiero mostrarles un algoritmo que se llama KNN, que está aquí en la pestañita de Lazy. En esta pestaña se llama 1BK. Lo voy a correr y este algoritmo me da como resultado un 87%, es de los más bajitos. Normalmente cuando yo estoy haciendo uso de algoritmos para resolver problemas de clasificación, yo normalmente uso algoritmos que hacen modelos, ¿sí? Entonces, si yo tengo un dataset y le pongo el J48,
el J48 me hace un modelo. ¿Cuál es el modelo? El arbolito ese que vimos allá. ¿Sí? Ese es el modelo, facilito de entender y toda la vaina. Si yo tengo un dataset y le meto el naive Bayes, me sale el modelo. ¿Cuál es el modelo? En este caso el modelo es una lista de valores de probabilidades organizados en tablas. Es este el modelo. ¿Sí? Si yo tengo un dataset y le meto un perceptrón multicapa, pues me sale un modelo. ¿Qué es el modelo? La red neuronal. ¿Y cómo es la red neuronal? Pues las entradas conectadas con las salidas, con los valores de los pesos, ¿cierto? Y al final la salida, y bueno, básicamente es la arquitectura de la red y adicionalmente los valores de los pesos que conectan cada una de las neuronas en las diferentes capas. Ese es el modelo. Resulta que este algoritmo IBK o KNN es un algoritmo perezoso y por eso está en la pestaña de Lazy. A él le dan un dataset y él dice, no, a mí me apereza hacer modelos. Pregúnteme. Entonces, cuando llega un nuevo registro, un nuevo cliente del banco que quiere saber si le hacen una hipoteca o no, él dice, bueno, usted, y mira la base de datos, se parece a estos tres, muestre estos tres, los tres son mala paga, no, usted no le presta. ¿Sí? Entonces, piense la diferencia entre los dos esquemas. En el primero, yo tengo una fase de entrenamiento. Cojo el dataset, corro el clasificador y genero un modelo. Hasta ahí fue la fase de entrenamiento. Cuando lo voy a usar, entonces llega el cliente, el clasificador, ¿qué hace? Coge el modelo y lo aplica. Él para nada, en la parte de uso del clasificador, para nada usa los datos. Es más, se le pudieron haber perdido, no importa porque el clasificador resuelve solito. Entonces hagan cuenta, llega un paciente, tengo el árbol y le digo droga Y. Yo no necesité los datos para nada. ¿De acuerdo? Ese es el modelo convencional de los algoritmos de clasificación. Los perezosos no. Los perezosos no hay una fase de entrenamiento en donde yo tengo un modelo. Tal vez hay una fase como de afinación de parámetros, en la cual yo tengo que mirar allí, no, cuántos vecinos tengo que, para el paciente que llega, cuántos tengo que escoger, 3 que se parezcan a él, o 2, o 1, o 10, o 4, cuál es la medida de similitud. Bueno, hay otras cosas que se tienen que afinar, pero no es de entrenamiento propiamente. Y cuando llega la clasificación, el man no puede hacer nada si no tiene los datos, porque él trabaja es con los datos, no tiene modelo. ¿De acuerdo o no de acuerdo? ¿Todos claros? ¿Sí? Bueno, eso pues para presentarles este KNN. Ahora vamos a ver otro tema que es muy importante. Vamos a cargar otro dataset, el dataset se llama Credit G, que está por acá. Bueno, este dataset básicamente es un dataset de créditos bancarios, digámoslo así, y pues al final la variable de clase me dice si la persona es buena paga o mala paga, good o bad, ¿sí? Y bueno, tiene un montón de información allí de la duración de la persona con el banco, cuántos días lleva en el banco, bueno y demás. Ahorita no me interesa mucho ver el contenido del dataset, pero vamos a venir acá, vamos a hacer la tarea que hemos hecho con solo un par de algoritmos. Primero con el 0R. Entonces el 0R está aquí en reglas, en rules. 0R, lo corro y me dice que tiene un 70% de instancias correctamente clasificadas. ¿Y de dónde sale el 70? Pues mire, aquí hay 700 que son good y 300 que son bad, ¿sí? Que es lo normal, ¿no? Un banco presta y la mayoría de las veces la gente le va a pagar, ¿cierto? Sin problema. En este caso el 70% de la gente le está pagando sin problema y bueno, tiene problema con el 30%, que pues para un banco todavía es altico, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Venimos y corremos y decimos, no, corramos entonces un J48. Entonces venimos aquí a árboles, J48, lo corremos
Y resulta que el J48 nos arma el tremendo árbol, que es todo eso que les estoy mostrando allí, ¿cierto? Y solamente subió 0.5, ¿sí? Entonces, miren, ahí hay un tema que es importante. Si yo tomo la decisión con el clasificador 0R, todos son good, ¿cierto? Entonces llega cualquier persona, le presto, otra persona, le presto, ¿sí? Esa es la decisión del clasificador. Esta decisión de 70.5% del J48 apenas llegó ahí a pasar el 70% de la línea base, pero en esta sí me permite identificar a cuáles prestarles y a cuáles no prestarles, ¿sí? Entonces, bueno, ahí hay digamos una ganancia, ¿sí? Pero hay algo que es más interesante en la mayoría de problemas, y es que muchas veces las decisiones no se toman basado en el número de instancias que quedaron bien clasificadas o no, sino en el costo de la decisión, ¿sí? ¿Por qué? Porque para un banco no es lo mismo equivocarse con una persona buena paga y decirle no le presto. Obviamente hay un costo de oportunidad, perdí pues la platica que le iba a sacar de intereses a esa persona, ¿sí? Eso tiene un costo. Pero que venga una persona que es mala paga y yo le presto es mucho más costoso, porque todo lo que le presté se vuelve todo un problema, además los abogados, además, y al final tengo que devolverle a dar el precio sin, digamos, tratar de recuperar solo el capital y hasta perder el capital, bueno, todo un rollo. Entonces para el banco es muchísimo más costoso prestarle a alguien al que no debía prestarle, que equivocarse diciéndole a alguien no le presto cuando ese man me iba a pagar, ¿sí? Entonces, esas decisiones se toman basadas en costos. Vamos a hacer una cosa acá. Vamos a definirle una matriz de costos. Entonces yo tengo aquí el 0R. Esta es la salida del 0R. Vamos aquí a la parte de más opciones, en la parte derecha. Vamos aquí a más opciones. Y voy a venir acá a la opción evaluación sensible al costo, TIN, y le defino set, y aquí meto una matriz de 2×2. Entonces digo dos clases, hay dos clases, good y bad, ¿sí? Y voy a definir este costo aquí de abajo, le voy a poner 5. Ahorita les explico por qué ese vale 5 y el otro 1. ¿Ya quedó bien? ¿Ya quedó bien? Miren, esta matriz de confusión me está colocando en la primera fila los good y en la segunda los bad, ¿cierto? Si yo miro esta matriz de confusión, good y bad, y yo pongo en la columna de arriba good y bad, que es como se muestra acá, si yo tengo good y lo clasifico como good, pues está bien, ahí no me equivoqué, ¿cierto? Entonces la diagonal es cero costo, no me equivoco, ¿sí? Porque yo en la base de datos es good y yo hago mi pronóstico como good. Y la segunda, donde aquí está el 0, es porque en la base de datos está bad y yo pronostiqué que era bad. Entonces el costo también sería 0, ¿cierto? Mientras que donde está el 300, ¿cuál sería el costo? Es bad y yo le pongo good. Entonces yo ahí le puse un costo de 5, ¿sí? Es decir, me cuesta 5 veces equivocarme en esto en relación con el que tengo en la diagonal de arriba, que le puse 1, ¿recuerdan? Yo puse 1 donde está justo el cursor en este momento, ¿sí? ¿Por qué? Era good y yo lo clasifiqué como bad, lo pronostiqué como bad, pues me equivoqué. Entonces, bueno, digamos que la relación de costo es de 1 frente a los que son bad y yo los pronostico como good, que le pongo 5. Esa es la matriz de costo que estoy colocando. ¿De dónde saco ese 1 y 5? Pues vaya uno a saber. Cada problema tendrá la forma de definir sus costos, ¿cierto? Ellos allí sacarán ese costo del costo de oportunidad en relación con el tema de los intereses, el tema del pago del abogado, el tema del tiempo que el banco no coge y
reinvierte el dinero que recibe para volver a hacer otros préstamos y demás, y bueno, de ahí salió la relación 1 a 5, ¿de acuerdo? Entonces ya tenemos eso. Voy a volver a correr el 0R, otra vez el 0R, y lo voy a correr pero ya habiendo metido esa matriz de costos. Entonces le digo correr, y en este momento, ¿qué sucedió de distinto? Miren, el anterior y el nuevo. Se ve arriba una diferencia, ¿cierto? Básicamente la diferencia es esta línea, estas dos líneas. Pues que me dice cuál es el costo de la decisión, ¿sí? Y dice, el costo de tomar la decisión es de 1500. ¿De dónde salió el 1500? Pues cojan la matriz de confusión, 300 que le quedaron mal, por 5, 1500. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? La matriz de confusión me dice este clasificador cómo los clasificó. Entonces, habían 700 BUT y los clasificó como BUT. ¿Sí? No se equivocó con nadie de BUT, todos los puso aquí. Y habían 300 BAT y los clasificó como BUT, pues le quedaron 300 mal clasificados. ¿Sí? Y no había, ninguno de los BAT le quedó clasificado como BAT con el clasificador 0R. Entonces yo cojo este 300, lo multiplico por 5 y salió. Ese es el costo de la decisión. Ahora, una cosa es el chisme de que tome el costo de la decisión que nos diga cuál es el costo de la decisión. Una cosa es que nos diga el costo de la decisión y otra cosa es decirle al clasificador tome la decisión basada en costos. Son dos cosas distintas. Aquí fue solo el chisme, ¿cuánto nos cuesta? ¿Sí? Yo quiero que el clasificador tome la decisión basada en costos. Entonces, para hacer eso, tengo que ir a Choose, tengo que ir a Meta, tengo que escoger el Cost Sensitive Classifier, ¿sí? Entonces, un meta clasificador sensible al coste. Yo le digo aquí, le doy aquí, recuerden que en esta parte yo lo presiono y lo personalizo, y entonces yo le digo cuál clasificador voy a coger. Ah, bueno, el 0R, quiero hacerlo ahorita con 0R. Pero tenemos que meterle la matriz de costo. Entonces la matriz de costo, pero yo ya la había metido, sí, pero por fuera, donde solamente sirve para el chisme. Entonces aquí metemos la matriz, yo digo aquí 5, ¿sí? Doy OK y vamos a decirle que ejecuten. Y fíjense cómo cambió la matriz de costos, la matriz de confusión. La matriz de confusión antes era 700, 300, 00, ahora fue 00, 700, 300. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? El clasificador dijo, bueno, si me equivoco con los malos, me vale 1500. Si me equivoco con los buenos, que en este caso son 700, por 1, 700. Ese es el costo que aparece acá, 700 acá arriba, ¿sí ves? Entonces él tomó la decisión de ahora decir, no, ahora todos son malos. ¿Sí? Pues tampoco sirve, ¿no? Para un banco no sirve eso, porque entonces, ¿qué presta? No prestaría nada, ¿no? Y ese es el negocio. Pero nos ilustra cómo la clasificación sensible al costos en muchos escenarios es la opción que debemos tomar, ¿sí? No simplemente el número de instancias correctamente clasificadas. Entonces, teniendo esa línea base, miremos, cambiemos acá en la matriz, en el clasificador sensible al costo, vamos a decirle que tome la decisión, pero no con el 0R, sino con el J48. Y OK. Y corra. Entonces, el costo de esta decisión es de 6.58. Aquí está la matriz. ¿De dónde sale ese 6.58? 66 por 5 más 320, algo que no alcanzó a ver allí, por 1. Ese valor pues nos da el costo de la decisión. ¿De acuerdo? ¿Sí? Que sería distinto a cuando corremos el J48. Si corremos el J48 solito por fuera, acá, digo choose, digo corra directamente, no con el metaclasificador, sino directamente el J48, corra, y él me dice, el costo es 1027. ¿Por qué? Porque él allí tomó la decisión basada en instancias correctamente clasificadas. ¿De acuerdo?
¿Todos claros hasta allí? ¿O no?